Poca gente habla de esto, pero hay algo sorprendente en la historia de Eliseo que la mayoría nunca ha notado. No fue solo un profeta cualquiera, fue el hombre que recibió una porción doble del espíritu de Elías y realizó milagros que desafían la lógica hasta el día de hoy. Imagina a alguien cuyos huesos, incluso después de su muerte, aún tenían suficiente poder para devolver la vida a un muerto. Esto no es solo historia antigua, es una demostración de que cuando alguien camina con Dios, su impacto trasciende generaciones. Pero ¿por qué casi nadie enseña esta historia con la profundidad que merece? La verdad es que Eliseo no solo heredó el manto de Elías, él transformó el panorama espiritual de su época. Fue llamado desde una vida común, entrenado bajo la autoridad de uno de los más grandes profetas de la historia, y se convirtió en uno de los personajes más impactantes de las Escrituras. Y aquí está lo más intrigante, todo lo que vivió no fue casualidad. Hay lecciones valiosas ocultas en cada detalle de su trayectoria, lecciones que pueden cambiar la forma en que vemos la fe, el propósito e incluso los desafíos diarios. La pregunta es, ¿estamos listos para aprender de él? Si quieres descubrir por qué Eliseo es uno de los profetas más poderosos de la Biblia y cómo su historia puede impactar tu vida hoy, sigue leyendo. Exploraremos cada detalle, desde su llamado hasta sus milagros extraordinarios, y al final, entenderás por qué esta historia tiene tanto que enseñarnos. ¿Estás listo? Entonces sumérgete en el legado de este profeta que desafió todas las expectativas y dejó una huella imposible de borrar. Eliseo, el profeta de Dios. Eliseo no era un profeta cualquiera. Su nombre ya tenía un significado poderoso: Dios es salvación. Y eso no era casualidad. Surgió en una época turbulenta en el reino de Israel, cuando el pueblo estaba cada vez más alejado de la fe verdadera. Fue en ese contexto que Dios lo escogió como sucesor de Elías, uno de los más grandes profetas de la historia. Pero atención, no se trataba solo de continuar un legado, sino de traer una revolución espiritual. Y seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de transformación? Como en una gran película épica, Eliseo asumió un papel crucial para guiar a Israel de vuelta a los caminos del Señor. ¿Quiénes han visto una película sobre el profeta Eliseo o escuchado narraciones como las de Cid Moreira, saben que su jornada no fue nada común? Desde el principio, era evidente que Eliseo no sería un profeta más. No vino solo a repetir discursos vacíos ni a ser un personaje secundario en la historia de Elías. Su misión era intensa y llena de desafíos, porque el pueblo necesitaba cambios reales. Eliseo llevaba consigo no solo palabras, sino acciones que demostraban el poder divino. Su trayectoria es una lección sobre cómo el llamado de Dios transforma vidas. Y si hay algo que podemos aprender de él, es que cuando Dios llama, él capacita. ¿Quieres un ejemplo? Hoy, cuando alguien siente que necesita un cambio en su vida, puede comenzar estudiando historias como esta, escuchando una buena predicación y buscando sabiduría para tomar decisiones acertadas. Y hablando de cambios de vida, la forma en que Eliseo fue llamado ya nos enseña mucho. Estaba ocupado con sus bueyes, viviendo su vida tranquilamente, cuando Elías apareció y lanzó su manto sobre él. Un gesto simple pero lleno de significado. Era una invitación a algo más grande. ¿Y qué hizo él? Lo dejó todo, se despidió de su familia y siguió al profeta. Parece sacado de una película, pero ocurrió de verdad. Esto nos muestra que cuando aparecen grandes oportunidades, no siempre hay tiempo para pensar demasiado. A veces, es necesario actuar con fe y seguir adelante. Y esta decisión de Eliseo abrió el camino para algo mucho mayor, pero esa parte la veremos en el próximo punto de la historia.
Imagina estar en el campo ocupado con tu rutina diaria, cuando de repente alguien aparece y cambia todo. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Eliseo. Estaba arando la tierra, trabajando como cualquier otra persona, cuando Elías llegó y lanzó su manto sobre él. Un gesto aparentemente simple, pero con un significado enorme, un llamado divino. Eliseo podría haber dudado, haber cuestionado o haber pedido tiempo para pensar, pero no lo hizo. Tomó una decisión radical, dejó todo, sacrificó sus bueyes y siguió a Elías. Esto ya demostraba la determinación del profeta, algo que cualquier persona que busca un propósito necesita comprender. Cuando surge una oportunidad de crecimiento, ¿estás listo para actuar o te quedas atrapado en tu zona de confort? Pero el llamado fue solo el comienzo. Antes de asumir su papel como profeta, Eliseo pasó por un periodo intenso de aprendizaje. Durante años fue discípulo y asistente de Elías, absorbiendo cada enseñanza, cada milagro y cada desafío. Ese tiempo de preparación fue crucial. Y presta atención, porque esto sigue siendo una lección válida hoy en día. Quien desea crecer espiritualmente, profesionalmente o en cualquier área de la vida, necesita mentores, práctica y paciencia. ¿Quieres aprender sobre la fe? Profundiza en la historia de Eliseo en la Biblia. ¿Quieres fortalecer tu espiritualidad? Escucha una buena predicación sobre Eliseo o explora materiales visuales que ilustren su trayectoria. Y como todo verdadero aprendizaje, Eliseo también fue probado. En su camino pasó por Gilgal, Betel y Jericó, lugares simbólicos que representan fases importantes de crecimiento y prueba. Y no fue fácil. En cada etapa demostró fidelidad, incluso cuando Elías lo desafiaba a quedarse atrás. Pero él insistía, no te dejaré. Esa persistencia hizo toda la diferencia. Al final del día, ¿cuántas veces abandonamos en el camino porque creemos que ya hemos aprendido lo suficiente? Eliseo nos enseña que la verdadera preparación exige constancia. Y esa constancia lo llevaría a uno de los momentos más impactantes de su historia. Después de años siguiendo a Elías, aprendiendo y creciendo, Eliseo sabía que algo grandioso estaba a punto de suceder. Elías, su maestro y mentor, ya sentía que su misión estaba llegando a su fin. Pero antes de partir, Eliseo vio una oportunidad única. No quería simplemente continuar el legado de Elías, él quería más. Entonces con valentía, pidió una doble porción del espíritu de Elías. Esto no era una petición cualquiera. En la cultura de la época, la doble porción era la herencia del primogénito, algo que indicaba sucesión y autoridad. En otras palabras, Eliseo no estaba pidiendo poder por vanidad, sino la capacidad de liderar y transformar al pueblo. Y esto nos hace reflexionar. Cuando tenemos una oportunidad de crecimiento, ¿estamos preparados para pedir más y asumir la responsabilidad que conlleva? Elías, por su parte, no dio una respuesta directa. No simplemente entregó lo que Eliseo pidió. En lugar de eso, lanzó un desafío. Si me ves cuando sea tomado de ti, así se te concederá. Es decir, Eliseo tendría que estar atento, presente y enfocado hasta el último instante. Esto revela un principio poderoso: las grandes bendiciones requieren vigilancia y persistencia. La enseñanza aquí es clara: muchas veces, las oportunidades pasan frente a nosotros, pero solo aquellos que están atentos las aprovechan. ¿Qué significa esto en la práctica? Si deseas crecer espiritualmente, profesionalmente o en cualquier otra área, necesitas mantener los ojos abiertos y el corazón listo para actuar. Un ejemplo.
Así como Eliseo buscó el doble del espíritu profético, hoy cualquier persona puede buscar más conocimiento, más fe y más propósito. Solo hace falta decidir profundizar, ya sea estudiando la historia de Eliseo y Elías o escuchando una buena predicación sobre Eliseo en la teología. Y entonces sucedió, en un instante sobrenatural, Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino, mientras carros y caballos de fuego aparecían ante Eliseo. Y él lo vio todo. Su petición fue concedida. Como prueba, el manto de Elías cayó ante él, y ahora la responsabilidad era suya. Eliseo tomó el manto, fue al río Jordán y con la misma autoridad de su maestro, golpeó las aguas que se abrieron. Aquello fue la confirmación de que había recibido la doble porción. Un nuevo capítulo estaba comenzando, y no tardaría en demostrar que estaba a la altura del llamado. Desde el momento en que recibió la doble porción del espíritu de Elías, Eliseo no perdió tiempo. Su ministerio estuvo marcado por milagros que demostraron el poder de Dios de maneras sorprendentes. Desde el inicio purificó las aguas envenenadas de Jericó, asegurando que la ciudad tuviera agua potable nuevamente. Imagina el impacto de esto, lo que era un problema mortal se resolvió con un simple acto de fe. Y no se detuvo ahí. Multiplicó el aceite de una viuda, asegurando que ella y sus hijos no pasaran hambre. Esto nos enseña algo poderoso: Dios no solo realiza milagros espectaculares, como dividir un mar o derribar murallas, sino que también cuida de los detalles del día a día. Hoy cualquier persona puede buscar al mismo Dios que obró en la historia de Eliseo en la Biblia y creer que Él sigue actuando. Otro episodio impresionante fue la resurrección del hijo de una sunamita. Esta mujer había acogido a Eliseo en su casa, y como recompensa, Dios le concedió un hijo. Pero el niño murió, y fue entonces cuando Eliseo demostró un nivel extraordinario de fe. Se acostó sobre el niño, oró con fervor y de repente el niño volvió a la vida. Ahora detente un instante y piensa, ¿cuántas situaciones parecen no tener salida, como si ya estuvieran muertas? ¿Cuántos sueños o esperanzas parecen haber llegado a su fin? Eliseo nos enseña que con fe y persistencia, incluso lo que parece imposible puede ser restaurado. Necesitas un incentivo para fortalecer esa creencia. Busca una predicación sobre Eliseo en la teología, lee la historia de Eliseo y Naamán y descubre cómo los milagros de este profeta siguen inspirando a generaciones. Pero no todo fue suavidad en el ministerio de Eliseo. Hubo momentos en los que el poder de Dios se manifestó de manera severa. En una ocasión, un grupo de jóvenes se burló del profeta, y él los reprendió. Como consecuencia, 2 osos salieron del bosque y atacaron a quienes lo deshonraron. Puede parecer una escena dura, pero enseña un principio importante: burlarse de lo sagrado tiene consecuencias. Eliseo no era solo un profeta de milagros, sino también un instrumento de justicia divina. Su ministerio fue un equilibrio entre misericordia y corrección, entre provisión y disciplina. Y a medida que su camino avanzaba, quedaba cada vez más claro que su influencia no terminaría ahí. El tiempo pasó y Eliseo, aquel que había recibido la doble porción del espíritu de Elías, llegó al final de su jornada en la tierra. Pero su misión no terminó con su muerte. Incluso debilitado por una enfermedad, continuó ejerciendo su autoridad profética hasta el último instante. Antes de partir, hizo una profecía al rey de Israel, garantizando victorias militares que ocurrirían en el futuro. Esto muestra algo increíble: un verdadero llamado no se apaga con el tiempo. Cuando alguien realmente vive con propósito, su impacto se extiende mucho más allá de su propia existencia. Y la pregunta que queda es: ¿cómo estamos construyendo nuestro propio legado?
Lo que hacemos hoy, tiene el poder de influenciar a quienes vendrán después de nosotros. Pero lo que realmente impresiona es que los milagros de Eliseo no terminaron con su muerte. Algo extraordinario sucedió, un hombre muerto fue arrojado a su tumba y al tocar los huesos del profeta, revivió. Detente y reflexiona sobre esto, hasta los restos mortales de Eliseo llevaban el poder del Dios a quien servía. Esto no es solo un evento aislado, sino un símbolo poderoso de la continuidad del legado espiritual. Así como la historia de Eliseo en la Biblia sigue inspirando a las personas hoy, su influencia no se limitó a su tiempo. Este episodio también refuerza una verdad profunda: el impacto de alguien que camina con Dios trasciende barreras, incluso la de la propia muerte. Y así, la historia de Eliseo nos deja una valiosa lección: lo que construimos espiritualmente no muere con nosotros. El profeta vivió con intensidad, cumplió su llamado y marcó a su generación. Sus milagros, sus palabras y su ejemplo siguen vivos, ya sea en predicaciones, como Eliseo Predicación, en estudios profundos de Eliseo Teología, o incluso en representaciones audiovisuales como Profeta Eliseo película completa doblada. La pregunta es, ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestras propias vidas? Eliseo nos muestra que quienes viven alineados con un propósito mayor dejan huellas que nunca se borran. Pero su historia no es un final, es una invitación a comprender que el legado de un verdadero siervo de Dios siempre resuena en la eternidad. Ahora que conoces a fondo la historia de Eliseo, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Eliseo no fue solo un profeta que realizó milagros, fue un hombre que tuvo el coraje de pedir más, que no se conformó con lo básico y que dejó un legado que sigue resonando hasta hoy. Y si hay algo que su historia nos enseña, es que quienes realmente desean crecer deben estar dispuestos a dar pasos audaces. Entonces, ¿qué le has estado pidiendo a Dios? ¿Has buscado vivir una vida de impacto, o te has conformado? La verdad es que los principios que guiaron a Eliseo siguen siendo poderosos hoy. Si él recibió una doble porción, ¿por qué tú no podrías pedir más sabiduría, más propósito, más fe? ¿Qué te está impidiendo dar un paso adelante? El problema nunca ha sido la falta de oportunidades, sino la falta de visión para verlas. Tal vez sea el momento de buscar más profundamente, de estudiar la historia de Eliseo en la Biblia, de escuchar una predicación de Eliseo Teología, o incluso de reflexionar sobre cómo los milagros de este profeta pueden inspirar cambios en tu vida. Si esta historia tuvo sentido para ti, no guardes este conocimiento solo para ti. Compártelo, comenta, reflexiona y aplícalo en tu camino. Y para seguir aprendiendo sobre historias increíbles como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por descubrir, y no querrás perderte lo que viene.